Bueno, amados hermanos, vamos a abrir la escritura en el Salmos en el libro de Génesis número 37. Del versículo 1 al versículo número 5. Cuando estemos convenidos decimos amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Tome asiento, hermanos. El mensaje de este día, amados hermanos, yo he analizado que la palabra que Dios ha estado trayendo es verdad que ha sido tanto de mi parte como de predicadores y de los hermanos que predican. Ha sido de rectitud, ha sido de disciplina, ha sido de encomendarse a Dios con temor, con temblor y guardar con postura nuestro corazón, nuestra mente. Y está bien, hermanos, eso está bien. Pero el mensaje de esta hora, amados hermanos, se titula Proceso con promesa, porque en la vida del cristiano no únicamente se trata de que todo es vara. No únicamente se trata de que todo es regla. No únicamente se trata de que todo es perfección y si no, te mandamos al infierno. No, hermanos. Es cierto que tiene que ser demandado, es cierto que tiene que ser predicado, es cierto que tiene que ser dicho. Pero, amados hermanos, durante el proceso, quien se encarga de nuestras debilidades es Dios. En el proceso, quien se encarga de transformarnos es Dios, y es lo que vamos a estar viendo en esta hora. Dice en el libro de Génesis, vamos a usar varios ejemplos, pero entre esos vamos a usar el de José. En el libro de Génesis capítulo 37, que tenía 17 años José, amados hermanos. Esto quiere decir que José no era una persona hasta ese momento que tuviera experiencia o que tuviera malicia, porque era joven. Amén. Y por el afecto que le tenía su padre Israel o Jacob, por el afecto que le tenía, le daba buenos consejos. Amén. Pero aparte de eso, este joven cooperaba en que era un joven apacible. Amén. En que era un joven que prestaba atención. Y, amados hermanos, usted se pone a ver cómo es que José era diferente a sus hermanos. Amén. Y uno dirá, pero es que es injusto porque el padre de José trataba con afecto a José y no con afecto a sus hermanos. No, hermano, no es que lo tratara diferente. Es que dice la escritura que los otros hermanos tenían mala fama por hacer ¿qué? ¿Cosas buenas o cosas malas? Cosas malas. Eso quiere decir que el afecto que a veces recibe la persona, el amor y el cariño, tiene que ver con el comportamiento. No puedes tener un comportamiento difícil, duro, egocéntrico, orgulloso, altanero, enojón y esperar recibir amor. Sí, sí se puede, pero es más difícil que puedas recibirlo. Es más difícil que puedas identificarlo. ¿Por qué? Porque te lo podrán dar ese amor y ese cariño, pero si tenemos un comportamiento difícil, va a ser difícil que haga efecto en nuestras vidas. Amén. Y poniendo el ejemplo perfecto es este, amados hermanos. Jacob, claro que los amaba. Jacob, claro que le daba consejo a todos, pero por el comportamiento de José, era que José podía recibir este amor. Era que su padre todavía y con aún mayor fuerza le daba atención a José, porque su comportamiento era bueno. Y más adelante vemos que José creció en cuanto a prosperidad más que sus hermanos. Eso quiere decir, amados hermanos, que como cristianos
Cuando nosotros tenemos una postura humilde, una postura íntegra, una postura de amor, una postura pacífica, es más probable que Dios te bendiga más. No lo digo yo, lo dice el ejemplo de las Escrituras. Y si eres una persona difícil, es más probable que no te bendiga más. Y hermano, yo soy comerciante en México y créeme que hasta en los negocios se ve. Las personas cuando yo las trato me dicen, pero ¿por qué eres tan amable? Platicas de todo, hablas por los codos, pero eres muy amable y nos tratas bien. Le digo, pues porque me van a dar su dinero. No se crea. Le digo, pues porque así es esto, hay que tratarnos bien, hay que tratarlos bien porque pues son clientes. Dice, sí, pero fíjate que la otra vez mandaste a otra persona y era muy grosera, era muy seria, o de otra óptica, tratamos de dar persona y nos trató, era muy serio, muy áspero, y no nos sentimos bien, y contigo nos sentimos mejor. Porque, amados hermanos, hasta en el mundo, la forma de ser de la persona tiene que ver con su crecimiento, con la bendición alrededor de él. Amén. Y desde aquí nos empieza a enseñar la Escritura que nuestra personalidad también hace que nosotros podamos ser bendecidos. Amén. Y amados hermanos, durante el proceso, si eres una persona que eres una persona pacífica, una persona tranquila, increíblemente, como lo dice también un texto de los Salmos, el hombre íntegro pasa por muchas dificultades. Amén. Quiere decir que la persona que es sencilla y humilde todavía es más sufrida que la persona que no lo es. Porque la persona que es de un carácter difícil, de malas obras, hace el mal y le hacen el mal, pero no le importa. Tiene un lema en decir, ni me dolió. Por la dureza de su corazón. Pero el que es pacífico, el que es apacible, el que es tranquilo, tú le haces daño y llora. Y la Escritura dice, y ten mucho cuidado de tocar a mis ungidos y hacer mal a mis profetas, porque los que entre son más pequeños vienen a mí, y soy yo, dice el Señor, quien ajusto sus cuentas con quien le hizo mal. Porque no hay nadie que los defienda. Dice la Escritura que el Señor es el que socorre a los humildes, es quien atiende al quebrantado. Y si usted se mete con personas que son sencillas de corazón, humildes, y las hace sufrir y las hace llorar, tenga cuidado, porque las consecuencias son con el de arriba. Y al rato no te extrañes que ya te pasó algún dolor, algún quebranto, pero no porque seas bueno, sino porque estás pagando una consecuencia de haber hecho mal a aquel que es sencillo y que es humilde. Debemos de analizar que las cosas que nos pasen, pensar y reflexionar, lo que me está pasando es una consecuencia de un mal comportamiento, o es porque alguien me hizo mal y yo vengo delante de Dios y Dios es el que me consuela. Amén. Y en eso tú vas a descubrir si eres el que estás quebrantado, estás herido, así como José lo estaba. José, amados hermanos, era despreciado, era tratado mal. Y por más que querramos omitir esa parte, José cada día, cada momento que trataba con sus hermanos, sufría, porque lo hacían menos. Dice, le hablaban no pacíficamente, es decir, le hablaban ásperamente. Amén. Y amados hermanos, el Señor tenía un propósito con José. Y en ese propósito era prosperarlo, era bendecirlo, era poner a José en alto, porque si el sueño decía que tanto las estrellas como la luna y el sol y los manojos se doblegaban ante él, quiere decir que Dios le iba a dar una posición arriba de. ¿Y por qué no lo hizo estando sus hermanos? ¿Por qué no lo hizo en medio de ellos?
Porque, amados hermanos, si no teniendo nada le causaban conflicto, imagínate teniendo más. Amados hermanos, esto nos enseña que en muchas ocasiones, cuando Dios te va a bendecir, cuando Dios te va a dar algo, cuando Dios va a prosperar tu vida, va a quitar de ti, alrededor de ti, los que tienen envidia, los que hablan mal de ti, los que te dañan con sus palabras, los que te hieren, los que te hacen mal, porque el Señor va a darte una bendición exclusiva para ti. Y estoy seguro que si más personas odiaban a José y no supieron que lo vendieron, decían: ese ya no está aquí, le pasó algo malo de seguro porque era una mala persona. Pero lo que no saben es que Dios estaba trabajando con José allá en Egipto para prosperarlo. Cada vez que yo veo una persona que tiene un sufrimiento o aflicción, le digo: Señor, guarda mi perspectiva y mi criterio, porque no sé si está sufriendo porque tú lo estás procesando y está quebrantado, y caiga yo en maldición por pensar que es por otra cosa. Porque los que no sabían nada de José pudieron haber pensado: era un joven malo y por eso se lo comió un animal. ¿No? Dios no estaba con él y por eso fue devorado por un animal. Cuando yo llegué a esta iglesia, amados hermanos, no tardaron en decirme: no, hermano, es que si tú supieras la vida del pastor antes. Le digo: cállate. Porque cuando Dios a mí me da palabra, no necesito saber la vida de las personas. Y no me interesa, hermanos. Y gracias a Dios no la escuché, y no la he escuchado, y no la voy a escuchar jamás. Porque así como pudieron haber juzgado mal a José durante su proceso, se puede estar juzgando mal a alguien que Dios está trabajando para hacerlo grande, para bendecirlo, para transformarlo. Porque una cosa es lo que tú ves, escuchas y dicen: se lo tragó un animal. Pero ¿te consta a ti que eso pasó? Es que era esto, es que era aquello, pero ¿te consta a ti? No. No nos consta, hermanos. Y la sabiduría de Dios me permite, amados hermanos, guardar silencio y dejar que el Espíritu de Dios dé la palabra limpia, íntegra, donde es el Señor el que opera, donde es el Señor el que transforma. Amén. Y amados hermanos, ¿cuántas veces no hemos sido ese José que ponen de ti una perspectiva dura, una perspectiva de alguien que Dios no está contigo, una perspectiva de alguien que eres malo, de alguien que eres áspero, de alguien que eres cruel, de alguien que a lo mejor estás en pecado o lo que sea que piensen de ti, pero que Dios realmente está trabajando dentro de ti en medio del rechazo que te hicieron? Por eso, como hijos de Dios, amados hermanos, durante el proceso, cuando el proceso sea para nosotros, guardar silencio, no tenemos de otra. Y analizar si es un pago o si es un proceso para bendecirnos. Un pago me refiero a que estemos pagando algo que hicimos, o si es un proceso que Dios nos está transformando. Y si somos los que vemos ese proceso, guardar silencio, hermanos. Guardar silencio, porque no sabemos lo que Dios va a hacer en la vida de las personas. Ese es el centro de este mensaje, amados hermanos, en cuanto al proceso. Amén. Y amados hermanos, más adelante ya sabemos la historia, que José, a donde fue, siguió pasando procesos. Lo querían hacer participar de pecado y dijo que no. Y por decir que no, fue excluido. Cuando de momento ya hay un grupo de hermanos o hermanas que hablan chismes, que están hablando mal de algunos hermanos o que hablan malas palabras, y de momento tú eres el que les redarguye, eres el que le dices: no hay que hacer esto, y te empiezan a hacer a un lado. Deja que te hagan a un lado, a donde te manden, a ese rincón, ahí Dios va a estar contigo.
Y amados hermanos, José siguió pasando procesos, amén. Y en esos procesos dice la escritura, amados hermanos, que José estaba solo. Y esa es la parte que en lo que a mí respecta es la más dura, más que el daño que te hayan hecho. Porque cuando te hacen daño y alguien te consuela y tienes familia y tienes quien te apoye, hasta se te olvida y convives. Y dices, pues no pasó nada porque estás con alguien que hace que se te olvide. Pero cuando te hacen daño y ya te quedaste solo, el daño se enfrenta aún 3 veces más difícil, 10 veces más difícil. Porque no hay nada más que te ocupe de él. Solamente ver el problema, ver el problema, ver el problema. Y te quedas solo. Y cuando estás solo, amados hermanos, lo que nos resta es mantener la fidelidad. Amén. Elías dijo, prefiero la muerte. Y digo, no es que uno se compare a decir las palabras, no en ese enfoque, sino de que qué hacemos en el momento de la soledad. Si no podemos adorar a Dios, por lo menos guardar silencio y decirle, Dios mío, no sé qué estés haciendo tú, pero yo te espero. Amén. Pero yo te espero. Cuando yo trabajaba para una óptica ahí en México como promotor, desde que era promotor me iba bien porque nos pagaban por comisión, yo conseguía las ventas. Entonces empezó a haber conflicto con el que era el dueño, porque el dueño quería que estuviera en un lugar donde yo no quería ir, porque no es fácil decirle a una persona, pues tienes trabajo, pero ahora te vas allá. Tienes trabajo, porque también la vida de las personas se entiende, ¿no? Entonces le dije, no, pues entonces así no voy a poder. Y quise yo buscar trabajo en otra y me dijeron, te vamos a ser honesto, te boletinaron para que no te den trabajo en ninguna. Y yo, ¿quién no? Pues fulano para el que trabajabas. Dice, y sabemos que eres el mejor de toda su área, incluso de la de nosotros, porque sabemos tus números. Pero como hay una especie de sociedad entre los que son dueños, dijeron que no. En ese momento, ¿cómo me quedé? Solo. Pero como gracias a Dios he aprendido en las escrituras y lo que mi padre me ha enseñado, que desde niño me dijo, hijo, donde quiera que tú estés y pases lo que tú pases, dobla tus rodillas cada noche y dile a Dios todo lo que haya pasado, incluso si ha sido pecado, no importa, llévaselo a Dios. Y si fue pecado, corrígelo, pero y si no es pecado y es tu vida normal, tú llévaselo a Dios. Entonces yo me acordé de los textos que nos enseñaba cuando éramos niños, donde dice, porque todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y más adelante dice, para los que con un propósito son llamados. Es decir, amar a Dios, pasen las cosas que tengan que pasar, llevan un propósito de Dios. Entonces yo dije, bueno, Dios mío, pues cuando pasan cosas así es porque tú tienes el control. Agarré, fui a Hacienda, saqué el permiso, fui a México yo solito, al DF, donde estaba muy peligroso. Los que son de México saben qué significa meterse a Tepito y todo eso. Y yo con toda la fe dije, pues yo voy a meterme a la boca del lobo. Con ese valor llegué, buscaba dónde se vendía el material, dónde se vendía el equipo, y no encontraba nada. Yo dije, Dios mío, pues, o es una señal que no es esto. Ya cuando me iba vi un letrero arriba, se vende material para esto, de la óptica. Y dije, le voy a marcar, le marqué, y resulta que era un buen proveedor que tenía un buen precio. Y amados hermanos, compré el material, lo poquito que compré de los ahorritos que tenía, y me puse a vender por mi cuenta.
empecé a tener un trabajador, otro trabajador, a vender un poco más, hasta el grado, amados hermanos, de que aquella persona para la que yo trabajaba cerró, porque ya no pudo igualar mis ventas. Donde él iba, los trabajadores de él me decían: a donde vamos nosotros, tú ya pasaste. Porque me gusta el comercio y soy muy estratégico. En cada casa donde yo vendía, yo ponía un logotipo que decía: gracias por tu servicio, pero ya somos clientes de Opticani, de nosotros. Oh, sí. Porque yo como promotor sabía que cuando llegaba a una casa y había un tipo de propaganda que ya los espantaba, entonces no importa si no me compraban, yo los pegaba. Sí, hermano, están hablando con un buen comerciante. Próximamente Estados Unidos, estamos en trámites. Entonces me decía: ya pasamos y tú ya vendiste. Le digo: claro que ya vendí, me van a seguir comprando nada más. Dice: y tuvo que cerrar. Y luego me bajé para otro estado y también tenía otra y también tuvo que cerrar. Amados hermanos, ya después el Señor me mostró que tenía que venir para acá, tuve que cerrar. Dije: Dios mío, pues tú sabes por qué me dices que venga para acá. Y tengo que sacrificar el negocio, se sacrifica. Porque me interesa estar bien con lo que tú me digas que con lo que yo tenga. Y nada que ver lo que el estilo de vida que yo tenía allá a lo que hago acá. Entonces ya no me preocupa lo que rodea, hermanos, porque cuando tú estás en una línea con Dios, todo lo que esté pasando a tu alrededor, todo lo que tú pienses, lo que tú veas que está pasando a tu alrededor, Dios tiene el control, si estás en obediencia. Amén. Dios tiene el control. Y si fue la voluntad de Dios que nada más viniera hasta aquí para predicar una vez o dos veces, yo estoy contento. Si Dios me permite regresar, estoy contento, yo ya cumplí. Entonces, amados hermanos, el proceso es solo. El proceso es en dificultades de lo que te rodea. Y no importa quién más quiera hacerte daño, quién más quiera cambiar el destino de tu vida, que te confine así como querían confinar a la cárcel a José y decir: no, de la cárcel no va a salir. Ese hombre que parece que es próspero, de esa cárcel no va a salir. Ese hombre que parece que Dios está con él, de esa prisión no va a salir. Pues hasta en esa prisión se mostró la gloria de Dios. Esa prisión es cada conflicto en tu vida. Esa prisión es cada problema, cada persona que te hace conflicto en tu vida, incluyendo si es algún líder espiritual, algún hermano de la iglesia. No importa, amados hermanos, porque allí donde esté, hasta allá irá Dios, pero conservando el secreto de la oración, de llevarle todo a Dios y de no quejarse, de guardar ese silencio con Dios, saber hablar, saber dirigirse con Dios, tener cuidado de nuestra disposición con Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, en ese proceso José fue puesto en lupa. Amén. Él fue puesto en lupa por Dios y Dios encontró en él integridad. Porque cuando pasó el evento que pasó con la esposa de Potifar, José, ¿qué fue? ¿Falto o íntegro? Íntegro. Amén. Y esos procesos, amados hermanos, incluyen tentación. Pregúntate: ¿estás siendo tentado ahora mismo? ¿Hay algo que tienta tu vida? ¿Estás tomando esa tentación con ligereza? Porque después de eso viene la prisión. No importa si lo hayas hecho o no. No importa si David lo hizo o no lo hizo. Si José lo hubiera hecho o no lo hubiera hecho, venía la prisión. Ya sea porque no lo hizo o ya sea porque sí la hubiera tocado. Eso quiere decir, amados hermanos, que independientemente de tu proceso va a haber tentación. Independientemente de lo que pase en la tentación, vas a pasar el proceso. Pero la cuestión es que el proceso lo pasemos no por haber fallado, amén, sino porque se tiene que pasar.
Y más vale que el Señor nos agarre íntegros. Amén. Y eso, hermano, no es fácil de predicar, porque todos hemos sido tentados y en algún momento hemos caído. Hemos fallado a Dios todos, desde una mala palabra, un mal pensamiento. ¿Usted cree que José, siendo solo y soltero, no tenía deseo? Pues claro que lo tenía, hermanos. ¿Usted cree que estando solo y que esas mujeres eran unas mujeres que estaban sobremanera más valoradas que las demás, porque eran mujeres que se cuidaban especialmente para estar aptas para ese rango de personas? Claro que era algo difícil, hermanos. No quiere decir que para José fue tan fácil como decir, no, hazte para allá. A José le costó, hermanos. 2, ese proceso no crea que fue una vez. Ese proceso no fue una vez. Fueron varias veces que José fue tentado. Fueron varias veces que José era seducido. Y en nuestras vidas a veces estamos caminando a la par de algo que está siendo una tentación. Y no siempre es fornicación, hermano. No siempre es adulterio. A veces es tu trato con la esposa. A veces es tentarte a darle un golpe. Tentarte a lastimarla en su corazón, a tratarla mal, a humillarla. O al revés. Eso también es tentación. Tentarte a hablar mal de tu pastor. Eso también es tentación. Tentarte a tener un comportamiento inusual también es una tentación. Tengamos discernimiento para entender cuál es esa tentación que tuvo José en nuestras vidas. No todo es fornicar y adulterar. Nuestro comportamiento también adultera cuando nosotros nos comportamos con odio, hermanos. Y peor que el adulterio, el Señor me mostraba que una persona que odia carga consigo un espíritu de muerte. El odio es un espíritu de muerte, hermanos. Odiar es desear la muerte. El Señor me decía, la persona que guarda odio desea la muerte de su prójimo. Así de fácil. Y tienes que tener mucho cuidado de quienes te odian para que te cuides. Y tienes que tener cuidado que tú no vayas a odiar para que no procures un mal. Y amados hermanos, hasta en esa sencillez de deseo, bueno o malo, debemos de cuidar esa integridad durante el proceso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Decía una hermana que nos enseñó, nos daba clases de administración. Decía, cuando el pueblo hace así, es porque Dios le está hablando. Entonces, sí, soy yo, Señor. Santo, no se crea, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque hemos estado acostumbrados únicamente a mensajes donde ven vestido bonito, cámbiate bonito, di que eres cristiano, di que Cristo te ama, predica de esta manera, codo como un robot, pero no tenemos una administración del alma, de la integridad del espíritu, de la formación, del carácter de la persona, apto y humilde. Amén. Y eso es la base de la salvación, hermanos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Todas las bienaventuranzas hablan de la humildad. Todas las bienaventuranzas y asegurar la salvación habla de ser de un espíritu quebrantado. Segundo punto, cuando estamos pasando el problema, la situación, el conflicto y que Dios nos está guardando, debemos de tener cuidado si somos un José o un David que pecó. Porque todos conocemos las historias. Si no, el martes y jueves van a venir a pura lectura bíblica para que se le aprendan las historias. ¿Por qué? Porque dice la escritura, yo no juzgo a David, porque todos somos humanos, pero el Señor permitió que eso pasara
para enseñanza a nosotros, amados hermanos, de que tiene consecuencias el pecado. Más adelante el Señor dice: por amor a David mi siervo, el cual nadie ha sido conforme a mi corazón como él. Es decir, Dios le dio a David un título conforme al corazón de Jehová. Hermano, es un título que, ¿dónde ves ese título? Yo le dije: Dios mío, ese título ya lo ocuparon, pero dame alguno que diga que nadie te amó tanto como yo a ti. Sí, hermano, tú puedes pedirle a Dios cosas hermosas en cuanto a lo espiritual. Porque así como cuando Cristo vino a la tierra, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, para la gente era un revoltoso más, por el perdón de la palabra, para la gente. Alguien que venía a hacer escándalo y, como dijo Gamaliel, pues si es de Dios, permanece, y si no, se desvanece, ¿no? Y hoy, ¿quién es? Hoy hasta idolatran que se encuentre un pedacito de madera según que de la cruz, un pedacito de la espina. Hoy es reconocido de una manera tan grande que la gente que hoy en día platica dice: si pudiéramos estar con Jesús en aquel momento, fuéramos y lo abrazáramos. No es cierto, porque si en este tiempo sale un profeta que habla de Dios, lo ignoran. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros pedimos a Dios algo así como esto, ya me desvié del tema, sí se lo podemos pedir, porque a la brevedad parece que no es nada, pero delante de Dios es algo grande, hermoso, pedirle que le amemos con toda el alma. Entonces, amados hermanos, dice la Escritura que David, amados hermanos, había cometido una falta y que el Señor lo perdonó. Y a través del profeta Natán le dijo: sí, está bien, te perdono, pero habrá consecuencias. Y así como pecaste en secreto, tu pecado será divulgado. Y sus hijas, sus mujeres, amados hermanos, fueron expuestas en público. Amén. Y amados hermanos, tuvo que salir de la tierra y andar por los montes otra vez huyendo, cuando ya no necesitaba el sufrir eso, él ya lo había sufrido. Entonces te pregunto, ¿fue un quebrantamiento por humildad, por sencillez, o porque falló? Y amados hermanos, a veces también estamos en esa situación. Y debemos de pensar en esa parte, si estamos pasando una aflicción, una angustia, porque nosotros hayamos cometido una falta, hay que reconocerla delante de Dios. Y Dios nos ayude, hermanos, Dios nos libre. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor sí nos va a perdonar, pero las consecuencias son duras. Amén. Ahora, amados hermanos, si nosotros estamos en esa posición como José, pues bendito sea Dios, porque Dios en su momento alzará tu nombre. Amén. Amén. Vamos a leer un salmo que está en el Salmo 138. Van a decir: este hermano nada más dice la Biblia así, ni sabemos si está en la Biblia lo que dice. Salmo 138, versículos 6 al 8. Dice: porque Jehová es excelso y atiende a quién. Desde ahí confirma. Mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Dice: Jehová cumplirá su propósito en... Jehová cumplirá su propósito en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas y dile: tú cumplirás tu propósito en mí, oh Dios. Tú cumplirás las aflicciones que he pasado. Tú vas a solventar toda la situación difícil que he tenido y harás tu propósito en mí. Amén. No soltarse de la mano de Dios. Mantener la oración. Cuidar de la humildad. Tratar bien a tu prójimo. Y si te falló, amados hermanos, haz lo que me enseñaron a mí. A mí me enseñaron: si alguien te falló, ve tú y pídele perdón. La primera vez yo dije: ¿pero por qué? Dice: porque si tú lo haces, tú lo vas a redarguir a él. A pensar: si yo que hice el daño, él viene a pedirme perdón,
¿cuánto no más le pediré yo también perdón? Si él no hizo nada y me está pidiendo perdón. Y no parece lógico, hermanos, pero sí es cierto que así funciona. Si alguien te hizo mal, ve tú y dile: perdóname si yo te hice mal. Y amados hermanos, serás, dice la Escritura, como lucero que brilla en toda la humanidad. Serás como candelero, dice el libro de los Salmos, que ilumina a todos los que están alrededor. ¿Por qué? Porque la transgresión, el agravio ciega. Y la persona se autojustifica en decir: es que a lo mejor él me hizo, a lo mejor él dijo, a lo mejor él es, y hace la falta. Pero cuando tú llegas con humildad y dices: quiero que estemos en paz, quiero que estemos bien, perdóname si yo te hice mal. Eres como luz, eres como candelero, porque quitas la venda de la ceguera, del agravio. Y la persona dice: no, pues sí es cierto, estoy mal en tener conflicto, cuando realmente tú quieres tener paz. No, sí, está bien, discúlpame también. Y por eso te haces luz, porque alumbras a lo que la otra persona fue cegada. Amén. ¿Es verdad o no que así sucede cuando alguien se quiere reconciliar contigo? ¿Qué haces en automático? Digo, si no hay mucho orgullo, también pides perdón. No, hombre, si sigues en tu orgullo y dices: no, que Dios te ayude. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros tenemos ese paso de sencillez, de humildad, abrimos en el otro corazón también esa luz, amados hermanos. Amén. Y ya por último, y para cerrar, dice la Escritura que el Señor hará que todo lo que nosotros vivamos nos ayude. ¿Para qué? Para bien. Eso quiere decir que Dios tiene el control. Amén. Iba yo como a 140 más o menos, y allá en México son como 80 millas más o menos, 80 millas por hora. Y amados hermanos, iba yo en una curva y el Espíritu de Dios me habló claro, nunca voy a olvidar ese día, y me dijo: baja tu velocidad a tal velocidad, como a 50 millas que bajar. Y yo dije: pues es autopista. Yo todavía dentro de mí respondí a los redarguir del Espíritu: baja tu velocidad. Amados hermanos, yo sé que no me lo van a creer, pero mi pie Dios lo movió solo al freno y frenó. Y yo me sorprendí y frenó. Y en la curva de la autopista, como era una de esos vallados que son altos, no se ve lo que hay después de la curva. Estaba el tráfico parado, estaba un tráiler. Y por haber frenado no alcancé a estrellarme de frente. Amados hermanos, caminar con Dios de verdad que significa que Dios de verdad tiene el control. Aun cuando no entendamos por qué nos dice las cosas. Yo no entendía por qué me decía que frenara, pero usó mi pie para frenar. Y yo puedo decir que fue un milagro. Y me quedé sorprendido, me quedé en shock un buen rato, porque dije: pues prácticamente yo me iba a estrellar aquí. Todavía recuerdo la imagen del tráiler que tenías, era un tráiler de caja, el último que estaba atrás. Y eso es cuando alguien se va por atrás, se queda clavado por abajo. Cuando Dios tiene controlado, teniendo el control de nuestras vidas, amados hermanos, no querramos entender qué es lo que pasa, porque no lo vamos a entender. Solo hay que seguir caminando en obediencia. No querramos razonar con las cosas que Dios está trabajando. No querramos enseñarle a Dios qué, por qué, cómo, cuándo hace las cosas, porque Dios está trabajando. Es que le he hablado a mi hijo para que venga a la iglesia y no viene, y ahorita ya está en el hospital, ya está en prisión, ya está... Que Dios trabaje en él. Es que voy a sacarlo, no lo saques, ahí déjalo.
Que es que voy a comprar esto con lo otro para... No, ahí déjalo. Que él se meta con Dios, que ella se meta con Dios y que Dios le responda. No es que no lo ames, no. Es que respetes el proceso que Dios hace en la vida de las personas. Y amados hermanos, cuando Dios tiene el control de nuestras vidas, por causa de nuestra obediencia, las cosas salen bien. Dios hace lo que tenga que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados hermanos, usted dirá, no, pues tú nada más dices eso porque eso crees. No, eso no creo, eso lo dice la Biblia. Porque dice la Escritura que cuando José fue vendido y después sufrió en Egipto, pero fue puesto en alto, sus hermanos llegaron a pedir pan porque se había acabado en la tierra donde vivían. ¿Cuántos conocemos esa historia? Dicen amén porque si no vienen el martes y jueves, ¿verdad? Y dice la Escritura que llegaron y José no aguantaba por dentro decirles que él era su hermano el que había vendido, y dice la Escritura que se fue a un lugar aparte y ahí dio un grito tan fuerte que lloró. Y yo me imagino que él tuvo un conflicto en su mente y en su corazón donde quizá no entendía ni sus propias lágrimas, porque se ha de haber sido un shock de sentir el gozo de volver a encontrar a sus hermanos, pero recordar que lo vendieron, pero ver que Dios lo salvó, pero ver que tenía un propósito, pero ver que tenía un plan que Dios tenía para volverlos a reunir y salvar su vida. Y después de llorar y de ser ministrado por Dios, ya pudo ir con ellos y decirles: hermanos, soy José al que ustedes vendieron. Y no tengo rencor ni odio con ustedes, porque la razón por la que Dios me trajo aquí, aunque sea a través de que me vendieran, es para preservar la vida de todos nosotros. Eso quiere decir que José seguía siendo, además de íntegro, entendido. Amén. Seguía siendo entendido y decir: hermanos, no hay rencor, lleven pan y háganle saber a mi padre que estoy bien y tráiganlo. Y ahí se cumplió el propósito de Dios por la templanza de alguien que sabía cómo guardar silencio, cómo tener integridad, cómo ser humilde, cómo ser apacible, cómo esperar en Dios a pesar de todos los eventos que pasó. De que lo odiaban, fue pacífico; de que lo tentaron, fue íntegro; de que lo encarcelaron, fue fiel a Dios. Amén. Y ahí se demostró, amados hermanos, que Dios es el que pone en su lugar todos y cada una de las cosas. Amén. Pero para que José pudiera tener ese discernimiento, José tenía que meterse con Dios, José tenía que hablar con Dios, y era lo que hacía, porque cuando fue a ese lugar aparte y lloró, amados hermanos, aunque la Biblia solamente dice lloró, yo creo que Dios lo ministró en ese momento, yo creo que Dios lo consoló, yo creo que Dios le dijo: yo estoy contigo, yo te he guardado, yo los guardé, yo los volví a reunir. Yo creo que la presencia de Dios estaba con José en ese momento. Yo creo que la presencia de Dios está contigo en cada momento difícil de tu vida. Pero es necesario que te acerques a Dios, aunque sea con quebranto, aunque sea con traición, aunque sea que te traicionaron, aunque sea que te golpearon, aunque sea que te humillaron, que te hicieron menos, que te hacen a un lado, que te mandan al rincón, que te desprecian, que no se acuerdan de ti. Pero ahí ve con Dios y Dios acomoda todo lo demás. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bueno, ya quedó la introducción, vamos al mensaje. No se cree, hermano, póngase de pie. Vamos a dar gracias a Dios. La Iglesia Unción Profética te invita. La Iglesia Unción Profética te invita a nuestros días de servicios. Lunes, miércoles y viernes, a partir de las 7:30 de la noche. Sábado, 7 de la noche. Y domingo, 11 de la mañana.
Estamos ubicados en la ciudad de Richmond, California. Ven con toda tu familia y recibirás el impacto de Dios. No faltes. No faltes.